Buenos días, hermanos, bendiciones para todos. Nosotros todos, absolutamente todos, tenemos un entorno familiar que influye en nuestra vida de una forma directa. Entonces, nuestro comportamiento refleja la educación que nos dan en nuestro hogar y las experiencias que nosotros pasamos en él. Por lo general, es en las familias que más sufrimos. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros nos encontremos con situaciones dolorosas que nos hacen mucho daño emocional. Y vamos cargando una cruz, en cierta forma, que nos impide ser felices y realizados totalmente en la vida. Eso nos pasa casi a todos. Existe una condición que se llama la herida del padre. ¿Cómo se llama? La herida del padre es ni más ni menos, es la ausencia del padre en la vida de una persona, sea hombre o sea mujer. A eso se le llama la herida del padre. Entonces, la herida del padre puede causar daños emocionales permanentes. Muchas veces las personas tenemos ciertas actitudes o conductas por la falta de un padre. Por eso, cuando una mujer se queda sola criando a sus hijos y dice, yo he sido padre y madre para él, está completamente equivocada. Porque la madre solo es madre y el padre solo puede ser padre. En el sentido de la necesidad humana de que el hombre y la mujer necesitan tanto un padre como una madre, eso es un gran error. Pensar que una persona asume los dos roles, no se puede. Ni emocional, ni físicamente, ni psicológicamente se puede llenar el vacío de uno o del otro. Por eso nos vamos a ver en graves problemas en el futuro cuando ya se estén casando dos hombres y dos mujeres y quieran adoptar hijos y que uno quiera hacer el papel de madre y el otro del padre, pero si son dos mujeres o dos hombres, entonces eso va a ser complicado. Así que hay una condición llamada la herida del padre. Y también hay condiciones emocionales que nos hacen a nosotros sufrir y llenarnos de amargura. Llenarnos de enojo, de falta de perdón contra un padre, contra una madre, contra un hermano, contra un hijo, contra el vecino, contra los parientes, etc. Quiero ver una historia por lo menos en 3 partes. La primera parte, se abre el telón. La historia comienza de esta forma. Capítulo 16 de Génesis dice así a partir del versículo 1. Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Mire lo que hace esta mujer, una mujer comprensiva, Sara, una mujer llena de sabiduría, Sara. Mire lo que hizo. Entonces le dijo a Abraham, escuche lo que le dijo Sara a su esposo Abraham. Mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego, en forma de súplica, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. ¿Qué le parece? Por favor, únete a mi esclava Agar para que la dejes embarazada y que ese hijo sea mío. ¿Qué le parece? Entonces le dice a Abraham, va pues, le dice. Y comenzó la tarea Abraham de tratar de intentar de darle un hijo a su esposa y tener, porque la esposa era estéril, no podía tener hijos. Así comienza la historia. La historia comienza con una mujer estéril que no puede tener hijos, y en el plan de Dios ellos van a tener una gran familia, pero tiene que armar una estrategia para poder tener prole, porque ella no puede quedar embarazada después de muchos años. Y entonces ella tomó a Agar la egipcia y se la dio como mujer a Abraham cuando ya hacía 10 años que estaban viviendo en Canaán. Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado,
comenzó a mirar a su señora con desprecio. Cuando la esclava quedó embarazada, entonces ella se sintió como orgullosa porque ella sí podía dar hijos y su ama no podía dar hijos. No podía quedar embarazada. ¿Qué le parece? Esa es la historia. Y se enoja tanto la señora Sara que un día la comienza a tratar mal, porque la muchacha, la egipcia, seguramente era una mujer joven. La muchacha le iba creciendo la barriga y en lo que se encontraban en el corredor de la casa, ella la golpeaba con la barriga, a lo mejor, porque dice que se burlaba de ella y la avergonzaba. Entonces Sara comenzó a tratarla muy mal. Huye la muchacha Agar y en el desierto le dice a un ángel que ella tiene que volver a su casa, a la casa de su señora, y que tiene que obedecerle. ¿Quién estaba mal según la historia ahí? Estaba mal Agar, porque Agar ahora se sentía orgullosa. Yo sí puedo quedar embarazada, pero esta anciana decrépita no. Y se burlaba de ella, le hacía mofa y aquella señora se cansó. Pero ¿quién fue la que cometió el error de comenzar esa situación difícil? Sarai, ¿verdad? Ok. Para que miren ustedes, ¿quién tiene la razón? Decía aquel programa. ¿Quién tiene la razón aquí? El punto aquí está en que uno comienza y el otro sigue y después la cosa termina mal. La señora no la estaba corriendo, pero le estaba haciendo la vida imposible porque ella se había puesto orgullosa. Vamos a pasar a la segunda parte de la historia y esta la encontramos en Génesis capítulo 21. En Génesis capítulo 21 ya encontramos una situación. Ya encontramos que Agar tiene un niño. El niño se llama Ismael, pero que también Sara llega a tener un hijo. Estoy contándoles toda esta historia para que ustedes miren cómo viene enredándose en la familia los rencores, los enojos, las situaciones difíciles y perturbadoras. Génesis capítulo 21, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice ahí. De acuerdo con su promesa, el Señor prestó atención a Sara y cumplió lo que le había dicho. Así que ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando él ya era muy anciano. ¿Qué le parece? Es como que en este momento, yo no soy un hombre viejo, pues, pero como que en este momento me diga la hermana Verónica, mira, estoy embarazada. ¿Cómo? Y entonces yo digo, vamos a tener un hijo, pues, porque el nieto todavía parece que no, pero los hijos, pues. Y entonces dice la hermana, mire, estoy embarazada, pues, hermana fértil, ¿verdad? Fuerte. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó aquí. Una señora grande, unos señores grandes, y de repente aparecen con prole. La señora le va creciendo la barriga y la señora le daba pena. La señora le daba pena. ¿Saben por qué le daba pena? Se escondía por su edad. Ay, ¿qué van a decir? Que soy una traviesa y no sé qué. Y entonces el asunto está en que la señora comenzó a sentirse bien, pero también le daba pena, me imagino, por su embarazo a su edad avanzada. El nombre que Abraham le puso al hijo que Sara le dio fue Isaac. Y lo circuncidó a los 8 días de nacido, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. Parece según este relato que los hombres, aunque estemos muy grandes, todavía podemos engendrar. Entonces Sara pensó, Dios me ha hecho reír, y todos los que sepan que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Lo que les estaba diciendo anteriormente lo estamos leyendo ahorita. Sin embargo, le he dado un hijo a pesar de que él ya está viejo. No era ella la que estaba, era él. Él está viejo, dice. Pero ella también era una anciana. Sin embargo, veamos lo que sigue en el texto bíblico cuando dice así.
El niño Isaac creció y lo destetaron. El día en que fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta. ¿Por qué? Porque quería decir que el niño ya estaba pasando a una etapa más de su vida. Entonces ya no estaba siendo amamantado por la mamá e hicieron una gran fiesta porque ya el niño estaba creciendo. Pero miren lo que pasó en esa fiesta. Miren lo que pasó en esa fiesta. Pero Sara vio que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de Isaac. Se burlaba de Isaac. A la señora no le gustó que el hermanito de Isaac se burlaba. Es decir, ustedes saben que los hermanos se molestan entre sí, se ponen apodos, se golpean, se insultan. Ustedes saben que eso es así, ¿verdad? Pero esta señora era muy delicada y no le gustó porque el niño Ismael estaba molestando a su hermanito y la Biblia dice que ella le molestó, que se estaba burlando del niño. ¿Qué fue lo que pasó después? Miren qué triste. Pero Sara vio que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham que se vayan esa esclava y su hijo. Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esa esclava. Mire usted, ¿qué le parece? Ahora que ya ella tenía un hijo y que el otro muchachito jugaba y molestaba a su hermanito, a ella ya no le gustó. Y yo pregunto una cosa, ¿quién fue el que encendió esa mecha? Y en este momento, la casa de Abraham y Sara estaba llena de polvo y de gasolina y la señora tenía un fósforo listo para encenderlo. Y viene y le hace un reclamo. Yo no quiero a ese cipote, a ese muchacho, a ese chavalo, a ese niño aquí. Que se vaya. Él y su mamá. Que se vayan. No lo quiero ver. Y aquel Abraham, que parece que era un hombre dominado, parece, porque le dice, mira, aquí tengo mi esclava, ¿qué te parece? Sí, le dice. Y ahora viene y le dice, mira, correlo. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Mire lo que pasó. Dice, esto le dolió mucho a Abraham porque se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el muchacho, ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pide porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también de él salga una gran nación, porque es hijo tuyo, palabra de Dios. Hermanos, aquí quiero decir lo siguiente. ¿Qué le parece a usted que usted esté en su casa y de repente su madrastra le diga, mira, ya no te quiero volver a ver, fuera de aquí, y usted no tiene dónde irse? Usted no tiene a dónde agarrar, sin dinero, sin trabajo y con una prole enorme. ¿Qué hace usted? Yo le pido a usted que piense y se ponga en la posición de esta mujer, Agar y su niño. ¿Cómo se sentiría que de repente le dice su suegra, su cuñado, mira, andate de aquí, no te quiero ver más? ¿Qué tipo de herida abriría en el corazón suyo que le hagan esa agresión? A ver, Rosita, que te digan ahí, mira, agarra a tu niña y dale, jale. Hermana, ¿usted cómo se sentiría que le digan, mira, a ver, jale con Samir? Hermana, ¿usted? Hermana Rita, ¿cómo se sentiría usted que le digan, mira, andate con Norland y me das a Minor aquí, que es el consentido? ¿Cómo se sentiría usted? Claro, nosotros decimos que nos sentiríamos mal, pero no estamos ahorita en ese lugar. Si estuviéramos en el lugar de esta mujer, comprenderíamos a profundidad la herida emocional que se está abriendo. Por lo general, en nuestras casas,
son abiertas heridas profundas, ya sea por un padre, por una madre, por el maltrato, por un abuso, por algo que estuvo desatinado y entonces sufrimos. La mayoría de nosotros tenemos gente que emocional o físicamente nos ha agredido. Y hemos venido arrastrando rencores, enojos, amargura, falta de perdón. Hemos tenido encerrado en el corazón una situación que no nos deja vivir plenamente. Porque cuando nosotros tenemos heridas emocionales, no podemos ser totalmente felices. Necesitamos aprender a cerrar esas heridas. Necesitamos aprender a perdonar a las personas que nos han hecho daño. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna persona a la que tienen que perdonar? ¿Cuántos tenemos alguna persona a la que tenemos que perdonar? Prácticamente todos. Todos tenemos a alguien al que tenemos que perdonar. Ya sea por una herida profunda o una herida leve, pero todos tenemos alguna cosa que nos ha afectado y nos ha hecho daño. Un padre que nos abandonó, una madre que se portó mal, un hijo que no está dando las características que nosotros queríamos, un jefe que nos trata horrible, un vecino que es el azote del barrio que levanta calumnias, familias que nos han hecho la vida imposible, etcétera. Un amigo que nos traicionó, falta de lealtad, etcétera. Todos tenemos alguna cosa que nos está haciendo daño y que nos está torturando. Pero también tenemos la obligación de conocer qué nos está pasando emocionalmente y necesitamos aprender a curarnos, porque no es posible que nosotros vengamos a la iglesia llenos de sentimientos oscuros y emociones incómodas en el corazón. No es posible que Jesucristo no haya hecho lo suficiente en nuestra vida para sanarnos. ¿Cómo creen ustedes que creció este hombre llamado Ismael lejos de la casa del padre? Lo corrieron y casi se muere en el desierto. No vamos a leer toda la historia, pero casi se muere en el desierto. La mamá, cuando se acabó el agua, dice la Biblia que dijo: bueno, lo voy a poner allá, no lo quiero ver morir. Imagínense una madre que se resigna a perder a su hijo en muerte y dice: me voy a retirar porque no quiero verlo morir. En ese momento un ángel se le acerca: mujer, ¿qué te pasa?, le dice. No tengas problema, tu hijo va a vivir, va a ser una gran nación, allá hay agua. Y se va la mujer y encuentra un manantial de agua. Hermanos queridos, miren, quiero decirles esto en esta parte. ¿Saben una cosa? Las cosas que nos han pasado allá en nuestra familia, allá en una situación secreta que solo nosotros conocemos, las cosas que nos han pasado, Dios las puede utilizar para nuestro bien. Dios puede utilizar todas las circunstancias de nuestra vida para fortalecer nuestro carácter, para hacernos mejores personas. Dios puede hacer eso. Pero si nosotros nos quedamos estacionados en el dolor, ay, me corrió, ay, me dijo, y nos quedamos ahí sangrando, mire, sangrando, respirando por la herida, lo que nos hicieron, y nunca se nos acaba eso. Entonces, hermano, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿Y por qué somos cristianos? Tenemos nosotros que aprovechar esas circunstancias y fortalecer nuestro carácter. No, es cierto, me pasó eso fue triste, pero yo sigo adelante, yo voy a caminar, yo voy a perdonar, yo no me voy a dejar oscurecer la vida por estas situaciones que me están pasando. Todos nosotros tenemos situaciones que perdonar, gente que perdonar, emociones que limpiar, que curar. Y este hombre se muestra acá en una circunstancia muy difícil y dolorosa, que lo corran a uno y su propio padre. ¿Y saben qué fue lo peor? Que a mí me enojó Abraham, pero así era la cultura. Dice que solo le dio una cantimplora de agua y un panito seco, mire, seco, andate. Tenía tantos reales ese viejo, hermano, que qué valía que le hubiera dado al muchacho algo para que sobreviviera. Pero solo le dio un vasito de agua
y una piececita de pan de esas de 2 córdobas de la pulpería. Solo eso le dio. Y se fue el pobre muchacho. Y cuando todo se acabó, pensaron que la vida se le había acabado. Pero sabe, cuando usted piense, ya se acabó todo, Dios está todavía ahí, hermano. El Señor está trabajando. Y el Señor está trabajando en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Saben una cosa? Nosotros somos importantes para Dios desde que nacemos hasta que nos morimos. No desde que somos cristianos, no, sino desde que nacemos. Quiero leer el último pasaje de esta predicación, que es la escena número 3, y les voy a pedir que escuchen con atención los siguientes versículos. Escúchenlo con atención. Yo lo voy a leer y después le voy a decir dónde están esos versículos. Dice así: Abraham vivió 175 años en total. ¿Cuántos años vivió? 175 años vivió el viejo. Y murió de muerte natural. Mire, ese era difícil de matar, de muerte natural. De muerte natural. Cuando ya era muy anciano, le fue bien a este hombre. Y fue a reunirse con sus antepasados. ¿Qué le parece? Cuando la Biblia dice que fue a reunirse con sus antepasados, es como si dijera que le fue bien, que se portó bien, que era un gran hombre mientras estaba vivo. Eso es lo que nos quiere decir la Biblia cuando dice que se fue enterrado con sus antepasados. Mire bien. ¿Cómo le fue a Abraham? Le fue bien. Y cuando murió, parece que murió del corazón. Le fue bien. No murió de una enfermedad, no murió de cáncer, no murió de la presión, no murió de las cosas que por lo general están muriendo las personas. Murió de forma natural, como quien dice, a este le llegó su hora cuando le tenía que llegar. Pero no es ese el versículo que yo quiero leer. Quiero leer el siguiente versículo y escúchelo bien. ¿Creció Ismael con su padre Abraham o no creció con su padre Abraham? No creció con Abraham. ¿Tenía la herida del padre Ismael con un padre ausente, sí o no? ¿Lo corrió Abraham a su hijo de su casa, sí o no? ¿Tenía razones suficientes Ismael para odiar a su padre, sí o no? Y muchos de nosotros también tenemos razones para decir, a ese viejo ni me lo trago. Tenemos razones suficientes nosotros para odiar a nuestros padres, tal vez. Porque los padres nos equivocamos mucho, es cierto. Es verdad, ¿para qué lo vamos a negar? Nos equivocamos mucho. Pero es el siguiente versículo que yo quiero leerles cuando dice así la palabra de Dios. Murió Abraham 175 años, murió de forma natural, fue happy. Lo enterraron, dice, con sus antepasados, queriendo decir que era un buen hombre. Y escuche lo que dice el siguiente versículo. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, que está al oriente de Manré, en el terreno de Efrón, el hijo de Zohar, el hitita. Palabra de Dios. ¿Quiénes enterraron a Abraham? Sus hijos Isaac e Ismael fueron y enterraron a su padre Abraham. ¿Qué hizo Abraham contra su hijo Ismael? Lo vaya de aquí, fuera de aquí. Pero cuando ese hombre murió, Ismael se enteró, le manda un whatsappazo. Isaac a Ismael: mira, hombre, mi papá está mal.
Ismael va de camino a ver a su padre por última vez. ¿Y qué pasó con el rencor? ¿Y qué pasó con el odio? Ah, no, que voy a ir donde ese. Si por la vieja esa me corrió. Yo no crecí junto con él y solo un pan y un agua me dio para que yo partiera. ¿Qué fue lo que hizo Ismael? Dice la Biblia que se fue con su hermano Isaac y juntos enterraron a su padre Abraham. ¿Qué significa eso, hermanos? En una sola palabra, ¿cómo lo resumimos todo eso? Perdón. En una sola palabra resumimos la actitud de Ismael: perdón. ¿Tenía Ismael razones suficientes para odiar a su papá? Sí, las tenía, como muchos de nosotros. Pero cuando nos juntamos en la tumba de un padre, ahí se nos va todo, olvidamos todo. ¿Qué corazón más grande el de Ismael para tener la capacidad de perdonar al padre ausente y curar esa herida del padre que le hizo tanto daño por tanto tiempo? Pero es que todo era necesario. Si Ismael no se hubiera ido de la casa de su papá, a lo mejor no hubiera llegado a ser la gran nación que llegó a ser. Lo importante es cómo él demuestra la capacidad que tiene para perdonar a su padre en el momento justo. Qué lindo ese versículo en el capítulo 25, versículos 7 al 9 de Génesis. Génesis capítulo 25, versículos 7 al 9 dice que Ismael perdonó a su papá. Ahí dice que perdonó a su papá. Ahí lo dice. Ahí no dice. Pero la acción de ir, congregarse con su hijo, tomar la responsabilidad, vamos a enterrar a nuestro padre, indica que hay perdón en el corazón de ese muchacho. Ahora, finalicemos este mensaje. Finalicemos este mensaje diciendo lo siguiente: todos nosotros tenemos a alguien que perdonar o a varias personas que perdonar. No esperemos a que el otro se muera para perdonar en el corazón a las personas que nos han herido. ¿Sabe por qué? Porque el beneficio no es para él ni para ella, es para nosotros, para sentirnos mejor, para sentirnos bien y para demostrar que el amor y la presencia de Dios están en nuestra vida a través del acto de perdonar. No perdonemos solo de palabras. Sí, no, yo lo perdono. No perdonemos solo de palabras. Perdonemos de acción. Hagamos algo para realmente demostrar que estamos perdonando a las personas que nos han hecho un daño. ¿Qué les parece si hacemos una oración cerrando y le pedimos a Dios las fuerzas para poder perdonar a aquellos que han hecho algo contra nosotros? Que no queremos seguir cargando esas cadenas, que no queremos tener esa amargura en el corazón, sino que queremos, hermanos, poder perdonar realmente a las personas que nos han hecho daño, para de esa manera tener libertad en nuestra vida. Hacemos esta oración, hermanos. Amado Señor, en el nombre de Jesús, reconocemos, Señor, que hemos cargado con un dolor, con una cruz, una cadena emocional en nuestras vidas. Porque ha habido seres, Señor, a los cuales hemos amado profundamente, pero que nos han herido, Señor. Los perdonamos, Señor. Dejamos libre a esa persona, Padre. La perdonamos, Dios. Sea lo que sea que haya hecho, Dios. Ya sea que nos faltó al respeto, ya sea, Señor, que nos hizo algún daño físico, psicológico, nos agredió, Señor. Le perdonamos si estuvo ausente cuando más lo necesitamos. Le perdonamos si nos insultó y nos hirió, Señor. Nos sentimos mal en ese momento. Sentimos una agresión fuertísima, Dios. Nos hizo sentir realmente mal.
Pero, Señor, perdonamos. Porque no queremos seguir cargando, Dios, emociones oscuras, emociones malas, Dios eterno. Queremos cargar en nuestra vida el perdón, el amor, la misericordia y la compasión, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu nos llena de esa capacidad de perdonar. Gracias, Señor, porque somos libres del odio, del enojo, del rencor, de la amargura, Señor. Y por medio de tu Santo Espíritu somos ministrados para vivir una vida feliz, llena de gozo, llena de alegría. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.